¿Alguna vez se preguntaron por qué razón el volumen de una esfera es 4/3 de pi por radio al cubo? Bueno, damas y caballeros, bienvenidos y bienvenidas a un video donde me propongo explicarlo. Es un proyecto ambicioso porque para poder explicarlo voy a utilizar integrales triples y voy a utilizar coordenadas esféricas, con lo que yo sé que eso puede traer cierta dificultad, así que voy a tratar de ser lo más detallista posible para que todos los que estén viendo este video puedan entenderlo, ¿está bien? Lo primero que voy a hacer es hablar de qué son las coordenadas esféricas. Fíjense, lo que yo hice acá es dibujar el espacio, básicamente eje X, eje Y, eje Z y un punto P. Para poder ubicar a un punto P en el espacio, yo necesito tres coordenadas cartesianas, tres coordenadas rectangulares, una X, una Y y una Z. Como se muestra a continuación, si a mí me dan esas tres coordenadas, esos tres números, indefectiblemente yo puedo ubicar ese punto en el espacio y que quede bien definido. Si el punto que yo quiero representar es el 2, 3, 4, busco la intersección del 2 y el 3 en el piso y luego subo 4 unidades del eje Z. Con esas tres órdenes yo puedo marcar el punto P ahí y que quede bien definido, ¿sí? Necesito esas tres órdenes. Pero yo tengo otra forma de representar a ese mismo punto que no necesariamente se basa en coordenadas rectangulares o cartesianas. Yo puedo representar ese mismo punto utilizando un vectorcito que se puede estirar o achicar y ángulos para hacer rotar a ese vectorcito o a ese segmento. Imagínense que yo tengo un vector en el piso, en el XY, y tengo que llegar ahí. Yo abriría hasta llegar acá, ¿no? Bueno, esa primera apertura es un ángulo que vamos a llamar θ. Entonces fíjense que nuestra primera orden es un ángulo. Necesito un ángulo para moverlo en lo que sería el piso. Después hay otro ángulo en cuestión. ¿Cuál es ese ángulo? Es un ángulo que me dice qué tan separado del eje Z está el vectorcito. ¿Ok? Entonces yo fíjense que para poder subir ahí del piso, un ángulo así de ese estilo, ¿no? Bueno, ese ángulo en cuestión, lo marcamos acá, se llama φ. Una vez que me abro en el piso θ radianes, me separo del eje Z φ radianes. Y después, ¿qué más me falta para poder llegar a ese punto P? Alargarlo o achicarlo, dependiendo de dónde esté el punto P. Eso es lo que sería el radio, ¿sí? Que nosotros le vamos a poner la letra ρ. Una vez que fijo el ángulo θ y el ángulo φ, lo alargo hasta que llegue a ese punto. ρ es como una especie de P medio inclinadita, ¿ok? Bien, entonces fíjense que con esas tres órdenes yo también puedo llegar al punto P. Es otra forma de poder describir puntos del espacio. Entonces el mismo punto P lo podría describir cuánto me diría el radio, cuánto me abro en relación al ángulo del piso y cuánto me separo del eje Z, como se muestra a continuación. Obviamente hay que tener algunas consideraciones con ρ, θ y φ para que queden bien definidas. Para poder describir estas tres coordenadas con mayor precisión debería hacer un video específicamente de eso, para que no sea tan largo, porque recuerden, yo estoy haciendo una introducción de esto para poder explicar aquello. Pueden comentar aquellos que sepan, y si no, después haré un video pura y exclusivamente de coordenadas esféricas para que se entienda mejor, ¿ok? Bueno, entonces dicho esto, vamos a ver cómo calcular el volumen de aquella esfera. Yo voy a tomar una esfera centrada en el origen de coordenadas, es decir, en el 0, 0, 0. Por una cuestión de simplicidad en los cálculos, ¿está bien? Vamos a tomar un pequeño pedacito de la capa de la esfera, algo que está en la superficie, algo como eso que tenemos ahí. Ok, ¿cuánto valdrá el área de ese pequeño pedazo de la capa de la esfera? Como vamos a jugar con los diferenciales, ustedes tienen que imaginar que esa variación de arco que tiene cada lado que compone a ese parche es muy pequeñito, es una variación. Entonces, identifiquemos primero quiénes son esas variaciones. Una primera variación que podemos considerar para generar ese arquito es lo que sería un delta phi. Un ángulo que se encontraba acá y otro que se encontraba acá. La diferencia de esos dos ángulos, que son phi, porque son la separación del eje Z, es lo que sería delta phi. Por otro lado, tenemos ese cachito de arco ahí arriba, ¿no? Que ese cacho de arco es generado por una variación de θ. Tenemos un θ así, otro así. La diferencia de esas dos aperturas sería el delta θ. Hagamos un zoom de esto. Ahora, ustedes tienen que imaginar que esto es muy chiquito. Entonces esto es muy parecido a un rectángulo. Como nosotros queremos calcular el área de este parche, sería aproximadamente como calcular el área de este rectángulo. ¿Cómo se calcula el área de este rectángulo? Lado por lado. Deberíamos de alguna forma calcular este lado y este lado para jugar con esa idea. Si yo averiguo quiénes son este lado y este lado, hago lado por lado y obtendría
el área esa que tenemos ahí. Porque recuerden, es tan chiquita la variación que esta figura se asemeja a un rectángulo. ¿Qué es este pedazo de arco? Lo pongo en azul porque lo asocio con la variación del delta phi. Y usted puede decir, ¿por qué lo asocias con la variación del delta phi? ¿Se acuerdan cómo calcular un pedacito de arco? Bueno, hay una fórmula para eso. El arco es alfa, es decir, el ángulo que genera ese arco por el radio en cuestión. Bien, perfecto. Para calcular este arco, tendría que hacer el ángulo por el radio. El ángulo lo tenemos, es delta phi. Pero fíjense, ¿quién es el radio? El radio, como sale del origen y toca a la esfera, el radio asociado a ese sector que estoy queriendo averiguar es el radio de la esfera. Por lo que si yo quisiese averiguar este cacho, tendría que hacer ¿qué cosa? Delta phi, que sería el ángulo, por el radio de la esfera. Nos falta el otro cachito de arco. Este que está acá, lo pongo en rojo para asociarlo con el delta tita. El ángulo de la fórmula para calcular el arco es delta tita. ¿Multiplicado por qué cosa? El radio. Ok, ¿y cómo calculo el radio asociado a ese arco que estamos queriendo averiguar? Hagamos un zoom de esa situación para que se entienda mejor. ¿Se entiende lo que acabo de hacer? Esto sería este lado, estos dos lados serían este que está acá y este que está acá, y esto es una parte del eje Z. Muy bien, ahora, ¿se acuerdan cuál era nuestro objetivo? Era calcular el radio de este sectorcito. ¿Para qué? Para poder calcular este arco que yo lo tengo acá. El ángulo ya lo tenemos, nos falta el radio. Si esto es el radio, yo le voy a poner R. Esto que está acá es este cacho que está acá, que no es otra cosa que ¿qué? El radio de la esfera. Entonces le pongo R azul. Quiero explicar algo. Esta R roja no es la misma que esta R azul. Este radio es el radio de la esfera. Este R sería la distancia de este punto al eje Z, que es esto que está acá. ¿Lo van pudiendo seguir? Excelente. Acá, sé que no parece, pero ahí hay un ángulo de 90 grados. Si este es el eje Z, esto que está acá es el R rojo. Yo estaría haciendo este movimiento, ¿no? Para describir el arco que quiero averiguar. Bueno, pero fíjense cuál es el ángulo que se forma. 90 grados. Entonces, esto que está acá, aunque no parezca porque está deformado por la proyección, es un triángulo rectángulo. Este ángulo que está acá es phi. Es el ángulo que hablamos cuando hablamos de las coordenadas esféricas. Entonces, si yo quiero averiguar el RS, ¿qué puedo aplicar? Seno de phi. Seno de phi es igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa. ¿Pero qué es la hipotenusa? Si este es el ángulo de 90 grados, esta es la hipotenusa. R azul. Estoy usando la misma letra pero distinto color para distinguirlas, ¿está bien? Yo sé que es la misma letra, pero bueno, es la letra que usé ahora, ¿ok? Bánquenme en esta, boludo. Sobre R azul. No da uno, son radios distintos. Si multiplico por R ambos miembros, o paso esta R multiplicando para allá, R rojo es igual al seno de phi por R. Entonces, este lado rojo que estábamos buscando, lo puedo pensar así. Entonces, este arco va a ser el ángulo por el radio. El ángulo por el radio. El ángulo es delta tita, que lo pusimos acá, por el radio que encontramos la expresión, es seno de phi por R. Y miren esta preciosura. ¿La van viendo? Si yo quisiese calcular ahora el área de esto que tengo acá, hago lado por lado, porque acuérdense que es muy parecido a un rectángulo. Lado por lado me da R cuadrado por seno de phi por delta tita por delta phi. Hice esto por esto. Hice R por R, R al cuadrado, seno de phi está acá, delta tita está acá, delta phi está acá. Esta expresión es preciosa porque lo que nosotros nos da es lo que sería el área de ese parche. Ahora, como yo quiero calcular el volumen de la esfera, yo tengo que imaginar que ese parche tiene una anchura. Vamos a hacer un pedacito de anchura, que la voy a dibujar para que sea más visual para ustedes. Esto es una esfera, ¿sí? Tienen que imaginar como que es una esfera grandota y adentro de esa esfera otra esfera más pequeña. La diferencia entre esas capas va a ser lo siguiente. Eso que tenemos ahí, como esa especie de almohada medio deformada. Nosotros ya sabemos cuál es el área del parche. Ahora, si quiero el volumen de esa almohadilla, ¿qué tengo que hacer? Bueno, el área del parche por la anchura. La anchura es eso que está ahí marcado, ¿lo ven? ¿Y cómo hago para encontrar esa anchura? Bueno, si nosotros tuviéramos la forma de mirar como de frente, entre una capa y la otra, ¿qué tendríamos? Bueno, que esa anchura sería un radio, el radio de la esfera más grande, menos el radio de la esfera más chiquita. La anchura que se está gestando ahí, como en esa almohada, la podemos encontrar en el dibujo haciendo esto, miren. Este es el radio de la esfera más grande. Este es el radio de la esfera más chica, que recuerden, esas esferas son una esfera adentro de otra, como una mamushka de esferas. Esa diferencia es la anchura de esa almohadilla que estamos considerando, que no es otra cosa que la diferencia de los radios. La diferencia de los radios es el delta R. O sea que todo eso que está pintado en negro es delta R. Muchos pueden decir acá, no es delta ρ. Sí, obvio, pero yo estoy usando R para después que me calce esta fórmula directamente. ¿Está bien? Pero sí, es delta ρ.
¿Pero lo ven? Entonces, esa es la anchura. Y yo quiero ese pedacito de volumen, ¿qué tendría que hacer? A la capa, multiplicarle la anchura. ¿Pero quién era la capita de ese parche? ¿Dónde lo habíamos calculado? Acá. Entonces, esto que está acá, este volumencito, volumen sería aproximadamente, porque obviamente acá hay algunas consideraciones que no estamos teniendo en cuenta. Yo deformé la superficie, la transformé en un rectángulo, ¿no? Porque la idea es muy chiquita, pero bueno. Es el pedazo de área del parche por la anchura que la tenemos ahí. Es buenísimo. Ahora, si trabajamos con los diferenciales, el famoso dV, que suele aparecer en las fórmulas, sería básicamente tomar el límite cuando todas esas porciones, todos esos pequeños arcos y ángulos que fuimos trabajando tienden a cero. Se hacen muy chiquitos. Eso que tenemos ahí, el dV, sería igual a r cuadrado por seno de phi por diferencial θ, diferencial phi, diferencial r. Esto nos daría el volumen de ese cachito que yo estoy considerando. Con esto que tenemos acá, podemos hacer aparecer a las integrales. ¿Por qué? Esta expresión que tenemos acá me sirve para calcular ese volumencito que tenemos ahí. Pero yo necesito como de alguna forma rellenar toda la esfera con esa expresión. Entonces ahí es donde vamos a hacer ¿qué cosa? Las sumas. ¿Ok? ¿Cómo es esto? Tenemos este pedazo de cacho que viene dado por esta expresión que tenemos acá. Voy a sumar de 0 a ρ, es decir, de 0 a nuestro radio. Si yo hago eso, lo hago sumar desde 0 acá, va a quedar esto. Esa cosa extraña que tenemos ahí. Va a ser como una especie de porción de torta, como esos conos, ¿vieron? De papas. Ese volumen voy a obtener. Si hago ¿qué cosa? Si hago la suma de 0 al radio de la esfera de esta cosa que tenemos acá. ¿Se ve la idea? Si yo sumo de 0 a r, es decir, desde el origen hasta el radio, ese almohadón que teníamos al principio se generaría como esta especie de cono. ¿Ok? Bien, perfecto. Pero ahora, ese cono no me cubre toda la esfera. Pero hagamos variar ese cono como varía phi. De 0 a pi. Fíjense que acá limpié al cono, ¿sí? Porque había quedado muy manchado y no se iba a entender lo que iba a explicar después. Pero bueno, fíjense, básicamente el cono, ¿sí? Esa suma, ¿no? De infinitos cachitos de 0 a r es esto que está acá. ¿Lo ven? Imaginen que lo cubrimos de pintura, lo rellenamos de pintura y lo hacemos variar como varía phi. ¿Cómo varía phi? Phi varía de 0 a pi. Imaginen que al cono lo llenamos de pintura y lo arrastramos de 0 a pi. Se generaría esta cosa que tenemos ahí, ¿no? Es como una especie de gajo de naranja. Es buenísimo. Entonces, eso es sumar todos los conos de papitas negros, que ahora está blanco, de 0 a pi. Y se generaría esa especie de gajo de naranja. ¿Cómo expresamos esa idea? Esto que tenemos acá, pero lo sumamos de 0 a pi. Como se muestra a continuación. Pero ese gajo que yo tengo ahí no me cubre toda la esfera y yo necesito que termine de rellenarla. Solo me rellena ese gajo. Entonces, ¿ahora qué hago? Relleno a todo el gajo de pintura. ¿Y qué hago? Lo hago girar para que cubra, para que rellene todo, ¿no? Hacemos girar alrededor. Si yo hago girarlo así en ese sentido, se corresponde con cómo puede variar θ. θ puede variar de 0 a 2pi. Sumo esos gajos de 0 a 2pi, ¿qué pasará? Sí, se cubriría toda la esfera. Pero ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos la suma de ese gajo, la integral, de 0 a 2pi. ¿Se ve la idea? Fíjense que incluso es consistente con la notación que estamos utilizando. ¿Por qué? Porque nuestro ρ, el radio, varía entre 0 y r. Primero está el de r. Después varía el phi, de 0 a pi. Y por último varía el θ, de 0 a 2pi. Así que, damas y caballeros, resolvamos esta integral triple, así calculamos el volumen de esta hermosa esfera. Bueno, primero tengo que integrar r cuadrado por seno de phi de r, de 0 a r. Ρ está variando de 0 a r. Pongo r para que coincida la fórmula final con el radio, pero si quieren poner ρ está perfecto, ¿sí? Integramos esto respecto al radio, seno de phi funciona como una constante. Entonces, seno de phi va a quedar como seno de phi y la integral de r al cuadrado, estoy integrando con respecto a r, va a ser r cubo sobre 3. Y eso evaluado de 0 a r. Acá tendría que reemplazar esta r acá, que va a ser r, porque recuerden, yo estoy usando r para que coincida la fórmula con el r. Se suele usar ρ, pero bueno, si negociamos eso, creo que va, ¿ok? Entonces reemplazaría esta r acá, valga la redundancia, y le restaría, por el teorema de Barrow, el 0 reemplazado acá. Pero el 0 reemplazado acá me quedaría 0 por esto, que es 0.
O sea que básicamente de esto va a sobrevivir r reemplazado acá. Ahora tenemos que integrar respecto a phi. R al cubo sobre 3 funciona como constante. Lo que tengo que integrar es seno de phi. La integral de seno de phi es menos coseno de phi. Y lo tenemos que evaluar entre pi y 0. Reemplazaría el pi acá, menos, reemplazaría el 0 acá. Coseno de phi es menos 1, que con este menos 1 queda positivo. Coseno de 0 es 1, menos con menos es más. R al cubo sobre 3 más R al cubo sobre 3, 2R al cubo sobre 3. Y miren, está regalado. Esto a los ojos de esta integral es una constante, entonces sería esto por tita, evaluado de 0 a 2pi. ¿Estamos listos? ¿Qué tengo que hacer? Reemplazo el límite superior en tita, menos reemplazo el límite inferior en tita, quedándome esta preciosura que tenemos acá. Y si ustedes prestan atención, 0 por cualquier cosa da 0, 2 tercios por r cubo por 2pi, 2 por 2, 4 tercios pi por r al cubo. Y damas y caballeros, acá tenemos la explicación de por qué razón el volumen de una esfera es 4 tercios de pi por r al cubo. Voilà. Bueno, amigos y amigas, espero que este video lo hayan entendido. Traté de ser lo más claro que pude. Sé que se requieren de algunas cosas que son más teóricas, pero bueno, creo que la idea está. Muchísimas, pero muchísimas gracias si se quedaron hasta el final. Y como ustedes ya saben, nos volvemos a encontrar en un próximo video.